¿Cómo están todos? Sean bienvenidos nuevamente a un nuevo video programa de Liderando al Ser Humano. Y en esta ocasión se trata de un programa muy especial. Y esto tiene que ver totalmente con el último video en donde hemos comenzado a tratar el tema muy en específico de en qué consiste la transformación personal. Muchas de las preguntas han sido orientadas hacia a qué nos referimos con transformar. ¿Y por qué esto tiene que ser personal si en muchas de las ocasiones se ha hablado de la transformación de la humanidad, de la comunidad, etcétera? La transformación de tu familia o de tu pareja. ¿Por qué hablamos de que esto es personal y que además de todo se trata de una transformación? Conste, no es una adecuación, sino una transformación. Es decir, este proceso tiene una importancia todavía mucho mayor o un alcance todavía mayor. Siendo así, la mejor manera de poder hablar de estos temas, de poder estudiarlos muy a fondo, pues es mediante los ejemplos prácticos. Y como tal, mediante ejemplos prácticos, podemos presentar a todos ustedes la respuesta a muchas de esas preguntas que han ido surgiendo. Yo sé que del encuentro de hoy, con estos dos amigos con quienes ya estamos en este momento y ya llevamos unos minutos charlando, yo sé que de este encuentro van a surgir preguntas muy importantes. Sé que de esto surgirán no solamente dudas, inquietudes, sino también en algunos de los casos ciertos reclamos porque todo puede ocurrir. Sin embargo, eso es lo que queremos, porque este es el inicio de una serie de encuentros que tenemos programados para dar respuesta a muchas de estas inquietudes en torno a qué es la enseñanza hermética y principalmente qué nos transmite esa enseñanza hermética. Por esa razón, el día de hoy me acompañan dos amigos muy especiales y ellos son Enrique Sánchez y Paulo Cifuentes. A este encuentro están también invitados y es muy posible que se agreguen dentro de unos minutos más una persona a quien ya conocen ustedes por programas anteriores y es mi amiga Ana Gloria, junto con su esposo Israel Ruiz. Vamos a ver si ellos, además de un tercer amigo que es Adrián Sánchez, también se une a este encuentro dentro de unos minutos más. Pero estamos ya también en horario, así que necesitamos comenzar y para eso yo les doy la bienvenida a Enrique, Paulo, ¿qué tal están? Muy bien, buenas noches a todos. Hola Enrico, ¿qué tal estás? Bien, Paulo, gracias. Hola Mauricio, hola Enrique, aquí muy contento para hacer este programa y hablar de enseñanza iniciática, que es un tema que personalmente me fascina y me desafía día a día. eso que has mencionado ahora creo que además de todo es el distintivo de lo que hoy venimos a platicar, el desafiarnos día a día. Y eso es parte de lo que ya lleva implícito el hablar de transformación. Y para eso entraremos en materia de inmediato. Enrico, vamos a guiar esto en este mismo orden, haremos diferentes rondas para ir dando respuesta a estos primeros cuestionamientos. Quiero que además de todo sepan que tanto Enrico como Paulo, como yo mismo, pues somos personas que surgimos en algún momento de un sitio muy lejano a este en donde ahora nos encontramos. Voy a poner mucho esto en contexto una vez que respondamos a las preguntas, pero quiero con esto transmitirles que en el mismo lugar en el que ustedes se encuentran en este momento, también nosotros hemos estado, que incluso nosotros estamos transitando un camino para llegar a un lugar, para llegar a un destino. Y esto es precisamente gran parte de la transformación de la que venimos platicando. Así que doy la bienvenida una vez más a Enrico y te hago la siguiente pregunta. En principio, dinos quién eres y cómo era tu vida antes de la enseñanza hermética. Buenas noches, bueno, me llamo Enrique Sánchez Martínez, soy arquitecto de profesión, tengo varios títulos, una maestría, algunos diplomados, mucho conocimiento a nivel técnico, a nivel escuela, y bueno, vida de lucha y de esfuerzo, ¿no? En una vida donde todos los días tenía que estarme enfrentando con el otro, con otra persona, con mis clientes, con mis mismos amigos, con el gremio, en donde yo mismo no me daba cuenta que
que todo lo que se generaba alrededor mío era producto de mí mismo, ¿no? Esto, como después del 12 de diciembre de 2014, empezó a haber más energía en el universo, en la Tierra, con el plasma y todo eso, pues las situaciones de vida que se habían logrado, que yo había logrado, pues fueron en decadencia, ¿no? Mucho conflicto, no había trabajo, porque yo pensaba que la crisis del país, pensaba que iba a venir un Salvador a ayudarme, algún cliente que me iba a ayudar, lo mismo esperaba que un presidente municipal o un presidente del país me viniera a ayudar, y bueno, la ciencia también me enfermé por ahí, y en ese tiempo se enfermó mi alma, y esa alma se enfermó, ¿por qué? Porque pensaba que uno se tenía que curar a través de la medicina tradicional. Entonces, obviamente, yo estaba inmerso en los 4 paradigmas imperantes de la sociedad, que la sociedad tiene, y que bueno, que eso es lo que consideramos la vieja era. Esa era mi vida antes de entrar en enseñanza. Gracias. Muy bien, Enrico. Te he escuchado atentamente en este momento con todo lo que has dicho. ¿Sabes por qué? Pues porque estamos en este momento con una semejanza muy, muy grande a lo que se jugaba en aquellos días, viviendo una crisis económica. Y pienso que eso es también lo que a muchos de ustedes les ha estado ocurriendo, y que la mayoría tiene en este momento los ojos puestos en lo que las bolsas del mundo dicten al respecto de qué hacer con tu dinero o de qué va a pasar con tu dinero, mejor dicho. Y yo sé que mucho de eso es lo que también nos está afectando a todos. Es lo que ha citado en este momento Enrico, y es muy oportuno porque tiene que ver con esto de la transformación personal. Hacia allá vamos en unos momentos, pero antes necesitamos conocer a Paulo Cifuentes. Paulo, por favor, dinos quién eres y quién eras antes de la enseñanza hermética. Gracias, Mauricio. Bueno, yo soy Pablo Cifuentes, participo en la Escuela Ética, estoy coordinando una actividad de enseñanza hermética que se llama Grupo de Lectura, y también estoy realizando un programa de radio junto a Cristian Ceballos, Carolina Capmani y Pablo Lema, llamado Prometeo Desencadenado. Bueno, yo antes de la enseñanza hermética, la verdad es que estaba bastante perdido por la vida. Eh, Empecé viendo videos como el que estamos viendo ahora, lo que tú estás viendo ahora, me imagino, viendo muchos videos en internet, viendo muchos videos de conspiraciones, y veía que el mundo no tenía sentido, el mundo, había fuerzas tras las sombras que te controlaban los alimentos, que controlan la política, el dinero, y la verdad que yo empecé a ver todo ese tipo de información, y la verdad que eso te produce bastante miedo de lo que puede pasar con el mundo. Y bueno, en ese punto yo, yo la verdad que me sentía bastante inseguro de mí mismo, me cuestionaba mucho mi existencia, para qué sentido era seguir viviendo. Estaba ya, en base a ciertos libros que iba leyendo, me iba dando cuenta de que todo lo que somos en la vida está de alguna manera determinado por las programaciones, tanto genéticas, de tu cultura, de la sociedad, de esos poderes que intentan de alguna manera hacerte parte de un engranaje en el sistema. Y claro, eso era bastante. Llegó un momento que me vino una crisis bastante fuerte porque no tenía ganas de hacer algo en la vida, la verdad. Que decía, a ver, me daban ganas de hacer algún pasatiempo, pero ahí pensaba, pero ¿por qué voy a hacer ese pasatiempo? Que es algo que está programado en mí, en realidad no lo debería hacer. Y, y así me fue aislando. También dejé de ver televisión. Hubo un tiempo que estuve muy enfocado en mis negocios en internet, pero mientras más me enfocaba en los negocios en internet, más me empezaba a ir peor, claro, porque yo me dedico a eso, tengo negocios en internet, y mientras más me dedicaba a eso, peor me iba. Fue un tiempo donde me empecé a llevar mal con mi pareja, el negocio iba mal, estaba en una crisis bastante grande,
y claro, ¿no? Era un tiempo de que, claro, me empecé a dar cuenta de que el mundo, había muchas cosas que no entendía, había muchas cosas malignas detrás, pero no sabía cómo darle respuesta a todo eso. Y fue un periodo bastante crítico y que, bueno, anticipando un poco, adelantando un poco, gracias a lo que fui develando en hermetismo, fui develando claves que me permitieron ver la luz en esa oscuridad en la que me encontraba. ¿Se han dado cuenta de la forma en que cerró su participación en este momento? Esa oscuridad en la que se encontraba Pablo. Y bueno, todo lo que nos ha relatado en este momento, yo sé que también tiene muchos puntos en común con eso que tú mismo o tú misma estás sintiendo ahora. A veces también ese cuestionarse, ¿para qué hacemos lo que hacemos? ¿O con qué sentido? Si finalmente allá afuera las cosas están terribles, si en este mundo no solo la economía, sino la política y sino tantas otras cosas parece que conspiran contra nosotros. Y pues esta es justamente parte de la siguiente pregunta. Y vuelvo nuevamente con Enrico. Y la pregunta es, ¿cómo te acercaste a la enseñanza hermética? ¿Qué fue lo que te acercó a ella? Bueno, al igual que Pablo, hay dos formas de llegar al conocimiento hermético. Uno por convicción y que poco a poco vayas encontrando el camino, y otro por crisis. La mayoría del ser humano, de los seres humanos, por más consejos que se te den, desafortunadamente pocos los tomamos. Porque además un consejo no es más que un reflejo de lo que tú quieres demostrar en otro. O sea, normalmente todos queremos cambiar al otro, y en realidad el que estamos queriendo cambiar es a uno mismo. Entonces, la gente entra a estos lugares, la mayor parte, a través de una crisis. Yo estuve envuelto en una crisis tipo económica, de pareja, de identidad incluso, porque bueno, con tantos títulos, con tanta información que tengo, no era posible que no tuviera los ingresos que debía tener. Entonces, esas crisis realmente son difíciles porque sí te pegan, ¿no? Tú ves que otra gente con la mitad del conocimiento, con la mitad de los títulos que tienes, le va bien, algunos obviamente les va mal, pero entras en un conflicto de por qué a mí sí y por qué al otro no, ¿no? Pero no estás consciente de qué está pasando dentro de ti. Cuando te empiezas a dar cuenta de qué está pasando dentro de ti, es cuando viene el problema, te enfermas, con todo el mundo te estás peleando y dices, bueno, aquí hay algo que no comprendo. Y afortunadamente cuando empiezas a querer transformarte, pues empiezas a lo mejor por Luis Hay, cúrate a ti mismo, sánate a ti mismo, que son cosas muy light. Después viene Enrique Corbera con lo que es la biodescodificación, que también tomé, soy especialista en biodescodificación. Ahí te das cuenta que tú tienes una falla, que todo depende de ti, con el curso de milagros. Y bueno, obviamente empiezas a conectarte con información, tu mente empieza a conectarse y te empieza a llegar información que a veces ni idea tienes, ¿no? O sea, de repente prendes el internet y llega el video que tiene que llegarte. Pero es cuando ya entraste en un camino en donde tú te empiezas a alinear. Incluso también estuve meditando con ángeles y todo eso. Aquí el punto importante es que empiezas a transformar tu nivel de vibración. Cuando te das cuenta de que las cosas te pasan por algo. Cuando te haces consciente de eso, entonces te vas a ir alineando a ese tipo de información como es el hermetismo. Entonces, poco a poco vas llegando y obviamente mucha gente que está aquí está con la inquietud, pero aquí hay algo muy importante que mucha gente no quiere estar. Mucha gente le va a ser difícil considerarse que tiene una falla, y ese es el primer reto que tienes que hacer. ¿Realmente quieres cambiar o seguimos siendo víctimas como muchas veces lo hemos sido durante la vida? Gracias. Enrico ha mencionado ahora algo que es fundamental para un proceso de transformación personal. Y es precisamente esta palabra que a la vez de que suena muy simple y podemos interpretar de mil maneras, en realidad gira en torno a ella gran parte de esa realidad en la cual nos encontramos. Y esa palabra fue la de falla. ¿Qué es una falla? Todos entendemos por falla un sinfín de acepciones.
Pero el día de hoy tenemos que definir esto para que, con base en este punto, podamos crear la respuesta hacia qué es la transformación personal. Pero antes de eso, vamos con Paulo nuevamente. Y Paulo, nos gustaría muchísimo que nos expliques cómo fue que tuviste este acercamiento con la enseñanza hermética. ¿Cómo fue que llegaste a ello? Muy bien, bueno, continuando el relato, cuando estaban en todo este periodo de crisis, empecé a conectar con diferente información. Bueno, esto fue alrededor de hace 5 años atrás. Empecé a conectar con distintos autores espirituales, como Osho, Gurdjieff. Hice algunos cursos, hice un curso de registro akáshico. Empecé a conectar con información que me empezó a dar algunas respuestas al respecto a lo que me estaba pasando. Estuve también en la escuela de José Luis Parise. Actualmente estoy en la escuela de Cristian Ceballos. Y bueno, todo este proceso me fue dando las respuestas que estaba buscando, que es básicamente ya fue mi contacto con el hermetismo. Y claro, ha sido un camino ya de alrededor de 4 años, donde ya he estado haciendo mi trabajo interior de manera ya más consciente y metodizada. Y claro, ahí hay un punto muy interesante que menciona Enrique, el tema de las crisis que te hacen cambiar, que lamentablemente los seres humanos somos duros de cabeza, que cuando hay crisis, ahí es cuando realmente se toma la decisión de hacer cambio. De hecho, Lacan, que es un psicoanalista, dice que el ser humano aprende por marca, no por inscripción. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que aprende por situaciones que lo han marcado. Y ahí es cuando realmente toma muchas veces la decisión de hacer los cambios. Pero lo ideal es a lo que uno se tiene que dirigir es aprender por inscripción. Aprender por darse cuenta conscientemente de que lo que está haciendo lo está llevando por un mal camino. Y precisamente así funciona el hermetismo. El hermetismo te va permitiendo, y es lo que yo he ido aprendiendo en mi recorrido, te permite ir aprendiendo cómo lo sutil va rigiendo tu vida en lo cotidiano, lo denso. ¿Cuáles son los hilos sutiles que generan la realidad? Y eso es lo que uno va aprendiendo. Y obviamente el psiquismo encuentra de alguna manera tu mente, tu inconsciente, tu ego, tu yo, te pone mucha resistencia ante estos temas, ya que tú te vas de alguna manera cambiando la programación que tienes en tu mente al ver estos temas, ya que de alguna manera esto es como salir de la Matrix, porque vas viendo las programaciones que hay detrás. Y ahí, claro, y ahí está el punto que habla Enrique, que es el tema de la falla, porque tu cárcel, porque básicamente tu mente en los primeros 7 años de vida se te forma una cárcel, se te forman todas tus programaciones que determinan que, ok, tú puedes llegar hasta cierto nivel económico, puedes lograr hasta ciertas cosas, pero de ahí más allá no puedes. Se te generan tus creencias limitantes, tú puedes tener la vida de cierta manera y no puedes ir más allá, entonces esa cárcel se forma en los primeros 7 años. 7 años de vida, se te forma ese inconsciente que después te limita y que va determinando lo que te pasa en tu vida, porque lo que pasa afuera es un espejo de lo que tienes adentro. Y el mecanismo que tiene el inconsciente para llevarte a ese estado anterior, para mantenerte en esa cárcel, es el concepto que Enrique menciona, que se llama falla, que es un tema que se ve mucho en las escuelas de hermetismo, que al ubicar la falla tú vas ubicando esos hilos ocultos que van determinando tu realidad. Y al ir dándole respuesta a esos hilos sutiles vas de alguna manera siendo mucho más eficiente en cambiar tu vida, ya que lo que hacemos normalmente, se te presentan problemas en la vida, ir solucionando problema tras problema, pero al ir viendo desde lo sutil, desde dónde se genera todo, tú automáticamente vas cambiando tu realidad y va haciendo que tu situación en la vida cambie. Y esto básicamente es una expansión de conciencia, porque va haciéndote consciente de muchas cosas de que antes no eras consciente. Pues ahora que te hemos escuchado con mucho detenimiento, ya quien pueda haber desarrollado algo más de este mismo sentido de la escucha,
se habrá dado cuenta de que tanto Enrico como Paulo han dado muchas de las claves para dar respuesta a qué es un proceso de transformación personal. Rescato ahorita dos puntos fundamentales, y esto es cómo el ser humano suele llegar muchas ocasiones hacia una frontera ante la cual no quería estar bajo otras circunstancias, y es solamente hasta que te encuentras en ese borde cuando tomas una acción diferente a las que solías tomar. Esto lo hemos visto no solamente en nuestras vidas o en la vida de quienes nos rodean, lo vemos también en la literatura, lo hemos visto en el cine. Muchas ocasiones ese personaje, ese famoso héroe de la novela o de la película, está totalmente obnubilado por muchos de los problemas con los que convive, no sabe qué decisión tomar, qué actitud adoptar, y sin embargo lleva a cabo una transformación de sí mismo o desarrolla una habilidad que antes no tenía, o simplemente toma el valor que antes no pudo haber tenido, hasta que se encuentra en una situación borde o en un límite. Y como vemos igualmente en estos ejemplos, todo esto es parte de un proceso. No esperemos que esto sea un evento. Quiero decir, voy a poner un ejemplo totalmente al margen y quizás hasta es un poco simple. Pero muchas personas piensan que sus problemas de salud se deben a eso que ya está no como un síntoma, sino como la clara señal de que es allí donde se resguarda el mal. Por ejemplo, una persona tiene una afección de riñón y tal vez la única manera para que esta afección sea retirada del cuerpo es precisamente retirar el riñón o retirar el órgano. Eso sería un evento. Y si después de ese evento viene una recuperación, y yo lo pongo entre comillas, pues entenderíamos que es a través de un proceso de extirpar, de un proceso que se vuelve solo eventual, que lleva esto a un cambio. Nosotros estamos hablando aquí, tanto Enrico como Pablo, están hablando de un proceso que lleva años. ¿Cuántos años? Bueno, eso depende de persona a persona. Y eso entonces me conduce a la tercera pregunta del día de hoy y vamos una vez más con Enrico. Al respecto de este proceso, de esto que ya se ha iniciado años atrás, que en este momento sigue todavía trabajándose, ¿cómo es tu vida ahora después de la enseñanza hermética? Bueno, el después y el antes es un concepto que en el hermetismo no se usa. El tiempo es circular, por lo tanto tu vida no es como lo piensa la gente, el futuro y el pasado. En el hermetismo el tiempo es uno solo y sí es circular. ¿Qué pasa? Hay un concepto que se llama el doble, que lo maneja Enrique Corbera, en donde dice, tú lo que vas a vivir hoy ya lo viviste y por lo tanto tú puedes, tu mente ya sabe lo que te va a pasar. Por eso mucha gente... Esto que vemos justamente ahora ilustra muy bien parte de los procesos que se van conociendo cuando se realiza un proceso de transformación personal. Y me refiero a cuando aparecen este tipo de bloqueos o este tipo de aparentes obstáculos cuando estamos llevando a cabo una explicación como esta, por ejemplo, o cuando estamos dándonos una explicación hacia nosotros mismos. Enrique está de nuevo con nosotros, así que vamos una vez más con él, que nos estaba platicando al respecto del doble y de este concepto de que esto que se vive ya se había vivido antes. Adelante, Enrique. Una cosita antes, precisamente, disculpa Enrique, precisamente ahora estás doble, ahora apareció tu doble de luz. Justo estaba hablando del tema doble de luz y se ven dos imágenes de Enrique. Está duplicado, exactamente. Está duplicado. Esas son las señales. Totalmente. Sí, primero, cuando entramos a una escuela de hermetismo, empezamos a ver cosas muy interesantes en las cuales antes no veíamos. Por lo tanto, tu mente y tu conciencia se expande y tus neuronas también se modifican. Y al modificar tus neuronas te vuelves más inteligente. Eso quiere decir que tu capacidad de análisis es muchísimo mayor. Podríamos estar, como esto que pasó, posiblemente en el público en general no lo entienda, pero cuando estamos en una enseñanza hermética son señales que perciben muy fácilmente.
Yo recuerdo cuando empecé estando en análisis en los cursos de hermetismo, yo estaba ubicado en la casa en México y estaba yo frente a una ventana en donde la luz era constantemente, era muy fuerte en las mañanas. Resulta que yo, por más que prendiera la ventana, la abriera o todo eso, yo parecía oscuro. Hoy estoy a oscuras prácticamente en el lugar con un pequeño foco y mi cara se ve brillante. ¿Qué pasa? Cuando tú entras al hermetismo, cuando empiezas a desarrollar tu nivel de conciencia, te empiezas a iluminar. Por lo tanto, esa iluminación es la que te lleva a empezar a entender cómo es la vida y cómo la puedes ir transformando, porque tienes muchas herramientas. El hermetismo no es algo que venga de ahora, son civilizaciones antiguas en donde había un mapa. Si ustedes, por ejemplo, la cruz de las iglesias, no es una cruz en sí donde Cristo estuvo, es un mapa que se llama diagrama de Peirce, lo encontramos en los sirios, lo encontramos en los persas, lo encontramos en China. Son símbolos sagrados de geometría sagrada que muchas veces los han malinterpretado o nos las han hecho creer como parte de los paradigmas. Por ejemplo, la religión o las iglesias lo han utilizado para manipular a la gente, ¿no? Cuando tú estás en este camino, te empiezas a dar cuenta que pues no necesitas que venga Dios a ayudarte, no necesitas que venga el presidente actual para que te apoye, no necesitas que venga un doctor y te diga si te puedes o no curar, y no necesitas que te digan si se puede o no se puede. Tú tienes una conciencia muy diferente y entonces todo lo generas ¿desde dónde? Desde la forma en que hablas. Cuando tú estás hablando, muchas veces dices, es que voy a salir. Cuando dices voy a salir en una cierta situación, prácticamente tu yo es el que está hablando por ti, como ahorita se vieron las dos imágenes, y ese yo que te está hablando por ti, son tus programas. El yo no quiere que avances. Por lo tanto, cuando tú hablas, en la Biblia dice, y Dios hizo el mar y la tierra, ¿no? Dios no dijo, oye, Dios se imaginó que iba a hacer la tierra, o Dios creó la tierra vía pensamiento, lo dibujó, no. Dios lo dijo. Entonces, la realidad que uno crea, la crea cuando uno habla. Porque cuando tú hablas, tú generas una situación en el cerebro. Eso de hablar y escuchen no es algo común en la gente. La gente no sabe escucharse cuando habla. Por lo tanto, dice muchas cosas que no son las que quiere decir. Cuando tú aprendes a escuchar y hablar al mismo tiempo, tú estás conectando los dos hemisferios del cerebro. Por lo tanto, en ese momento te estás conectando con tu glándula pineal y estás generando una información que no tenías antes. Por lo tanto, te vuelves más inteligente y ahí es donde tú generas con tu divinidad. Todos creemos que hay un ser superior, sí, pero no es lo que está dentro de nosotros y es donde nosotros nos conectamos con él. No es lo que nos han hecho pensar que está a ver si te castiga o no te castiga. Y cuando estás en enseñanza empiezas a tirar muchos tabús y te das cuenta que tú vives sobre mitos. El mito religioso, por ejemplo, mi nombre está Enrique, por eso ahora me llamo Enrico, porque en mi falla está el no tener, o sea, no tener dinero. Cuando yo hacía grandes proyectos, llegaba otro, no me pagaba, o me quitaban lo que ganaba. Pero también está el Sánchez en las primeras 3 letras es el San de santo, y luego viene el mártir, el Martínez, que en las letras es mártir. Entonces Enrique Sánchez era un mártir, entonces era un santo y mártir, o sea, hacía los proyectos muy bonitos, pero no le pagaban. Entonces, cuando tú te inscribes, en tu nombre muchas veces está tu vida. Cuando tú sabes cómo está estructurada tu vida, entonces ya sabes dónde tienes tú la oportunidad de despejar esas situaciones, y entonces utilizas lo que llamamos falla, ahora la utilizas a tu favor, porque cuando aprendes a utilizar la falla a tu favor, es cuando empiezas a generar realidad propia. Entonces ahora, pues me pagan lo que debo de pagarme. Lo que quiero que me paguen es lo que me pagan. Entonces las cosas cambian, entonces tu vida se transforma en otra cosa. Gracias. Pues en este momento ha servido muchísimo de lo que has dicho para ilustrar tanto lo mismo que en este momento vas explicando, como ciertos eventos a los cuales hay que darles lectura, como solemos decirlo en este camino hermético. Dar lectura es observar todos estos eventos que aparentarían ser inconexos y ponerlos todos en una lógica, ponerlos todos en un contexto, o incluso algunos sacarlos de ese contexto para realizar el análisis.
Ha mencionado en este momento también Enrico al respecto del nombre, de analizar cuáles son los componentes dentro de tu nombre. Y como ven, son de estas muchas otras herramientas. Mucho tiene que ver con psicoanálisis, mucho de lo que se entiende por chamanismo es psicoanálisis, solamente que con una versión un poco diferente, tal vez un poco más oriental que occidental. Sin embargo, el conocimiento es el mismo. Ha hablado también al respecto del diagrama de Peirce, del cual ya hemos también hecho mención en ocasiones pasadas y volveremos a hacer mención de él. Pero antes, todos queremos saber, Paulo, misma pregunta también para contigo. ¿Cómo es tu vida ahora después de la enseñanza hermética? O mejor dicho, ¿cómo es tu vida ahora con enseñanza hermética? Así es, bueno, ahí Enrique habló cosas muy, muy interesantes con respecto al tema del hermetismo, y precisamente ese tema, el de la falla, es el tema de cuando tú le das respuesta, va cambiando tu realidad. Porque, ¿qué es lo que aprendes en hermetismo? Vas aprendiendo que todo lo que te pasa en la vida, todos tus problemas, todos tus limitantes, todos tus problemas parecieran que son muchos problemas, pero todos tienen una raíz común. O sea, lo que tú te enfrentas en la vida son formas de lo mismo, de algo estructural que está de alguna manera generando tu psiquismo, tu psiquis, tu ego, tu yo. Y el mecanismo para, como decía antes, el mecanismo con el cual se expresa ese origen que te hace que tengas problemas, que tengas problemas en tu vida y no logres lo que quieres, se llama falla. Y específicamente ya, más en específico, se le llama falla en el desde dónde. ¿Por qué en el desde dónde? Porque es desde dónde tú haces lo que haces en tu vida. Entonces, cuando tú tienes el mismo desde dónde, o sea, en este caso es desde tu falla, desde tus automatismos, desde tus programaciones, cuando haces las cosas desde tus automatismos y tus programaciones, tu vida se va a mantener en lo mismo, se va a mantener en esa cárcel en la que tú te cuestionas por qué las cosas no son de mejor manera en tu vida y por qué siempre llegan hasta cierto punto, y ahí entran los problemas. ¿Por qué? Bueno, y precisamente ahí, en ese punto, en el dar respuesta a las fallas, es donde yo he ido cambiando mi vida y mejorando gracias al hermetismo. Por ejemplo, una de las primeras revelaciones que tuve de mi falla fue que me quedaba en los inicios. Esa fue una de las primeras formas de fallas que fui develando, porque ojo, también este es un trabajo, el trabajo interior, uno solo va viendo la cáscara de la falla, porque va profundizando y va descubriendo que eso que viste como falla en realidad es una forma de una falla más profunda. Entonces, es un camino que es todo un recorrido interno, todo un recorrido interno. Entonces, volviendo al relato, yo una de las primeras formas de fallas que descubrí fue quedarme en los inicios, y otra forma de falla que descubrí fue que desplazaba una cosa por otra. Entonces, ¿de qué manera se expresaba esto? Cuando iniciaba proyectos, los dejaba a la mitad, y el tema de desplazar una cosa por otra, yo por ejemplo tenía un negocio con un amigo, con un socio, que estaba bastante bien creciendo, pero decidí armar mi propio negocio. Entonces era increíble, mi negocio propio empezó a crecer, pero paralelamente el negocio con mi amigo empezó a bajar. Y sumando y restando, mis ganancias se mantenían igual. Y otras veces pasaba lo contrario, el negocio con mi amigo, con mi socio, subía, pero el negocio que tenía yo propio bajaba. Y también lo mismo, se mantenía lo mismo. Entonces, cuando yo empecé a dar las primeras respuestas a mi falla, o sea, en todo momento no quedarme en los inicios y en todo momento integrar, no desplazar una cosa por otra, fue ahí cuando de alguna manera bloqueé esa falla, di respuesta a esa programación de mi psiquismo y fue impresionante. Mi negocio se más que triplicó. O sea, empecé a ganar ya el más del triple de lo que ganaba antes de dar antes de haber dado respuesta a la falla y haber develado todo eso. Fue algo impresionante. Fue una de las primeras grandes
grandes logros que conseguí con el hermetismo fue que descubrir una de mis más grandes programaciones, una de mis más grandes fallas, darle respuesta y se te activa todo un mundo de posibilidades. Entonces eso es pasar un borde, de alguna manera traspasar una de las rejas de esa cárcel, porque obviamente el psiquismo se va actualizando y te va develando nuevas formas de falla. Y siempre cuando tú vas dando respuesta a formas de falla, se te van abriendo posibilidades y va generando cambios. Y así he ido generando cambios. Han habido otras formas de fallas que obviamente me han llevado más tiempo darle respuesta, porque cada vez cuando tú vas profundizando más en tu camino del hermetismo, así como tú te vas haciendo más inteligente, tu psiquismo se va haciendo también más inteligente, te va poniendo trabas más grandes. Y por eso es todo esto que se le llama un combate interno. Es el camino del guerrero que también está descrito en los libros de Carlos Castaneda. Es esa dar respuesta a tus programaciones y es un camino que te lleva a exigirte cada día, pero claro, los beneficios son enormes y te permite entender cómo funciona el universo, porque básicamente las leyes herméticas son las leyes que rigen el universo, y como es arriba es abajo, o sea, entender el universo te permite entenderte a ti mismo, entenderte a ti mismo te permite entender el universo, y todo esto te va haciendo cambiar tu vida y mejorar y ser otra persona, ser distinto. De hecho, va haciendo cosas que bajo tus programaciones, bajo a los mitos, bajo tus creencias, nunca hubieras hecho. Por ejemplo, yo en mi caso, yo nunca me hubiera imaginado antes estar en un programa ahora en el canal de Mauricio, o presentar una conferencia en la Caja de Pandora, presentar una conferencia en Mindalia, ser uno de los panelistas en un programa de radio sobre hermetismo. O sea, en mi vida antes era totalmente oculto, introvertido. Mi negocio, de hecho, se basaba totalmente en estar detrás de un computador. He ido alargando circuitos y todo eso te lo vas logrando gracias a ir develando todo esto, gracias al hermetismo y la enseñanza iniciática. Es verdaderamente increíble y digo también es de reconocerse en ambos casos, tanto ahora Paulo, que recién nos lo ha expuesto, como en el caso de Enrico, que realmente hay una satisfacción enorme una vez que comienzas con tu camino de transformación. Conste, lo que he dicho ahora es esto, es un camino de transformación. Hemos estado platicando en torno a qué es la enseñanza hermética, no solamente en este programa, ya también lo hemos hecho antes. Y hemos ahora puntualizado con ejemplos vivos, que es también una de las solicitudes que habían hecho al respecto de contarnos más casos, más aplicación de todo esto, y ahora lo estamos haciendo. Pero insisto, es una satisfacción enorme el poder tener contacto con uno mismo. Y conste, uno mismo no es precisamente ese que se muestra, esa cara que damos hacia los demás. El uno mismo radica dentro de nosotros y se encuentra allí oculto debajo de varias capas de diferentes cosas. Para cerrar el encuentro de hoy, que ha sido verdaderamente muy alegre, y además de todo creo que siempre es una satisfacción mucho mayor el poder recapitular todos los logros hasta ahora obtenidos, recordar un poco los comienzos, todas las batallas del principio y tener ahora todo esto integrado ya en forma de un método, de todo un camino recorrido, de toda la bitácora de vuelo, de las horas de vuelo en esta gran aeronave. Bueno, siempre es bastante práctico y necesario también el estar haciendo esta remembranza. Hemos hablado de diferentes temas hoy. Se han expuesto palabras y terminología muy particular, como por ejemplo el de la cárcel, el de la falla, el de que si a los 7 años de edad se forma algo llamado psiquismo. Hemos hablado también del camino del guerrero, de que si los problemas en realidad no son muchos, sino es un problema con distintas formas, etc. Muchos de estos términos que se emplean durante un trabajo de transformación personal. Y por eso ahora vamos a darle respuesta en palabras tanto de Enrico como de Paulo, ¿qué es
la transformación personal? ¿Qué entiendes tú por transformación personal? ¿Y por qué, desde tu perspectiva, necesitamos hacer una transformación personal? Enrico, comenzamos con vos. Bueno, yo se lo voy a poner de una forma más simple. A esta vida venimos a dos cosas. Nos han dicho que podemos decidir nuestra vida, queremos ir a donde queramos, que todo se trata de echarle ganas, de hacer el esfuerzo y todo eso, pero eso no es verdad. Dependiendo de tus programas, vas a llegar a un lugar específico. Obviamente, si vienes de una familia pudiente, con mucho dinero, mucho trabajo, puede ser que tus problemas económicos no lo sean, pero a lo mejor vas a tener problemas en la familia, a lo mejor tendrás problemas en otras cosas. O sea, nadie se libra. ¿Por qué? Porque venimos a esta vida a resolver algo. Nuestra principal función en esta vida es venir a aprender a resolver la falla que tenemos estructural. Por lo tanto, el que esté libre de culpa, que aviente la primera piedra, no va a pasar nada, porque todos tenemos una falla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en esta vida? Decidir por dos cosas. ¿Vivimos en amor o vivimos en el miedo? Esas son las únicas decisiones que podemos tomar. Si queremos nosotros vivir en amor, vivir en abundancia, vivir en una vida mejor, pues tendremos que ir por un camino de transformación personal en la cual aprendamos las herramientas que nos ha dado todas las civilizaciones antiguas, el psiquismo, el hermetismo, Freud, Lacan, los chamanes. Es lo mismo, todo es lo mismo, todos hablan de lo mismo con diferentes nombres, pero todos estamos en la masonería incluso, todo es lo mismo, o sea, la herramienta ahí está. El problema es que la gente, como está tan a la vista, por eso está oculta para tanta gente. O la otra es que sigamos, o que siga la gente, ya no me incluyo, viviendo como mártir, viviendo como víctima, pensando que si no tengo un buen trabajo es porque hay una crisis, pensando que si vivo mal es porque pobre de mí, si como muchos hombres es que todas las mujeres son iguales, las mujeres dicen es que todos los hombres son iguales, sí son iguales para esa persona, para otra persona son diferentes porque cada uno está en función de su falla. A veces venimos a aprender a valorarnos, a veces venimos a aprender a mostrarnos en la vida. Hay gente que se esconde, hay gente que se la pasa peleando, pero todo eso es parte de una falla. Entonces, solamente tenemos una decisión. Queremos vibrar diferente, entremos a un camino de superación personal o de cambio de conciencia y poco a poco iremos mejorando nuestra vida. No es un camino sencillo porque tiene su chiste recorrerlo. Lo primer problema es que la gente no quiere reconocerse en falla, por lo tanto, si no se quiere reconocer en falla, nunca va a reconocer que lo que le pasa afuera es producto de él mismo. Esa es la clave principal, reconocerse en falla. Cuando te reconoces en falla, bueno, ahí vienen las herramientas, ahí vienen muchas formas de recorrer el camino. Entonces, yo exhorto a la gente que quiera mejorar su vida, que investigue, que se ponga, que vea todo lo que le platicamos, que lo investigue, se ponga a ver los videos, hay muchos videos de José Luis París, de Cristian Ceballos, mi maestro, y toda esa información pues está ahí a la mano. Entonces que lo empiecen a recorrer para que empiecen a darse cuenta de cómo es el camino y en su momento estarán entrando a alguna escuela o simplemente con cambiar su nivel de conciencia es más que suficiente. Muchas gracias. Pues gracias a ti, Enrico, por la explicación que nos has dado ahora, misma que será complementada también con el particular punto de vista y desde la vivencia del propio Paulo. Así que, una vez más, Paulo, la misma pregunta va para contigo. ¿Qué es esta transformación personal de la que estamos hablando? Ya para redondearlo, y principalmente, ¿tú por qué recomiendas hacer una transformación personal? Muy bien. Bueno, el camino de transformación personal es precisamente, se puede definir con el nombre de tu canal, Mauricio. La transformación personal es el camino para liberar al ser humano, para que el ser humano se libere de todo lo que está pasando en el mundo, porque cuando tú logras detectar tu falla, detectar lo que te pasa adentro y empezar a dar respuesta a eso y generar realidad propia, independiente de que hayan huelga en tu país, haya desempleo, eso a ti no te va a afectar, tú vas a tener trabajo.
independiente que hayan epidemias, plagas en donde vives, eso no te va a afectar a ti porque tú estás generando una realidad diferente. Independiente de que hayan guerras, independiente de que se caiga la economía, independiente de que se elija un presidente u otro, todos esos temas, todo eso que son los paradigmas, la política, la ciencia, la religión, la economía, todo eso no te va a afectar. Porque tú al entrar en contacto con el hermetismo, con las leyes que generan el universo, tú vas a generar tu propio universo. Y obviamente eso no implica alejarse de los demás, o sea, tú puedes convivir con la gente, porque también ese es uno de los errores que se puede cometer, que el camino del hermetismo es un camino de totalmente apartarse, no, al contrario, tú vas a convivir con las personas, vas a vivir la vida tu mundo, en la vida cotidiana, en el lugar donde vives, pero vas a tener un desde dónde diferente. Las cosas malas que pueden ocurrir en tu ambiente a ti no te van a afectar, porque tú vas a tener un desde dónde diferente, vas a tener las herramientas para generar la realidad propia y mantenerte protegido a ti mismo de todo este mal que se habla, de todos esos poderes tras las sombras que existen, porque una de las cosas que hay que tener en claro es que todos los políticos, todos los banqueros, todos los Anunnaki, reptilianos, todos los extraterrestres, todos los seres vivientes del universo tienen un psiquismo y tienen una falla. Así que eso es un punto que tienes que considerar y darte cuenta que el mayor enemigo, al mayor punto al que tú tienes que dar respuesta es precisamente a ese inconsciente. Y al hacer eso, vas a cambiar tu vida y solucionar tus problemas. Y por eso yo recomiendo totalmente iniciar un camino del hermetismo tomando actividades online como las que se ofrecen en Escuela Ética, en donde semana a semana se van develando todos estos temas y se va entendiendo el universo, entendiéndote a ti mismo y liberándote como ser humano. Pues eso suena genial verdaderamente, y algo que quiero que precisemos a todas las personas que nos están viendo, a ti que estás interesado en realizar tu propio reconocimiento, en realizar este escaneo de ti mismo o de ti misma para conocer qué verdaderamente habita dentro tuyo. Quiero decirte que esto, una vez más, lo reitero, no es solamente un evento. Quiero decir, no se trata de asistir a un taller presencial o por internet, mediante el cual a través de un par de horas o quizás 6 horas en un día, tu vida cambia, sino que esto es un proceso, es todo un camino. Y repito, la duración de este camino tendrá muchísimo que ver contigo mismo o contigo misma. Quiero decir, dependerá mucho de cada uno de los casos, de la voluntad que se ponga en esto, de esas cualidades de guerrero, de las cuales en un próximo programa también hablaremos, que haya dentro de ti como para poder trascender aquello que llegas tú a encontrar. Es precisamente esto una de las aclaraciones fundamentales, porque en verdad hay personas que piensan que esto es a través solamente de un encuentro, de una charla o de una sesión de diván, al más puro estilo del psicoanálisis, mediante el cual las cosas van a cambiar. O que alguien va a darte las palabras correctas en el momento exacto como para que todo cambie. En realidad vemos, por el caso que ha expuesto ahora Enrico, por lo que ha expuesto Paulo, que esto lleva tiempo, conlleva tiempo. Pero déjame decirte algo, este es el mejor tiempo invertido. Es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo, en ti misma. La mejor de todas, porque es una inversión con enfoque, no una inversión desde la ocurrencia. No es esto el pensar que depositas tu dinero o tus fichas en un propósito porque en ese momento tienes solamente el ánimo o la motivación de ese propósito o de esa empresa, sino que esto ya está completamente razonado y pensado, es decir, ya se tiene un nuevo desde dónde. Y por esa razón es la mejor inversión que puedes hacer en ti mismo o en ti misma. Y ya para cerrar y para finalizar el encuentro de hoy, pues despedirnos de nuestros dos invitados, grandes amigos míos, por cierto, debo decirlo también,
Y pues, Enrique, muchísimas gracias por tu participación en esta ocasión. Sé que este es el primero de muchos otros encuentros, ahora en esta forma de Hangouts compartido a través de YouTube, debido a que los encuentros los tenemos generalmente por otros medios, igualmente con Pablo. ¿Algo que quieras decir? ¿Cómo te contactan quienes deseen también ponerse en comunicación contigo? Adelante. Bueno, pues muchas gracias por la oportunidad que me acabas de dar. Sí, claro, yo lo único que puedo decir del hermetismo, del crecimiento que puedas tener, es si efectivamente se requiere de tiempo para lograr transformarte, créeme que el crecimiento es exponencial, lo cual, si uno más uno son dos, cuando tú estás en el hermetismo, uno más uno se vuelve en 11. Entonces, ese crecimiento exponencial vale la pena valorarlo, porque tú cuando aprendes a darle respuesta a tu falla, cuando sabes por qué te enojas, sabes por qué haces lo que haces, y que muchas veces son cosas automáticas, cuando tú sabes qué es eso, normalmente te enojas. ¿Por qué? Porque lo que sigue es, ibas a ganar algo cuando te enojaste. O sea, si tú no te hubieras enojado, a lo mejor te dan el trabajo, a lo mejor no te peleas, viene un aumento de sueldo. Entonces tú te enojas, ¿para qué? Porque tu psiquismo no quiere que tú estés diferente, no quiere que tú ganes más, te tiene bien a gusto sufriendo, ganando poquito, pensando que las cosas así están bien. El psiquismo está a gusto como está. Entonces, ir más allá de tu yo es entender por qué te pasan las cosas, y cuando te pasa lo que te pasa, entonces ahí aprovechas esa situación, y entonces, ya sabes que te vas a enojar, perfecto. Cuando sabes que te vas a enojar, entonces en ese momento lo que haces es no enojarte, ahí estás bloqueando, y automáticamente lo que viene es un crecimiento. Mira, te voy a poner un ejemplo muy, muy interesante que le pasó a México en el Mundial. México estaba en el partido contra Holanda, estaba en un partido de crecimiento. ¿Por qué? Porque para México lo más importante era llegar a un sexto partido, ¿sí? Entonces ese sexto partido o un quinto partido, que era el que tenía que jugar, dependía de que los jugadores se mantuvieran equilibrados. Cuando tú tienes un psiquismo en el cual, para eso existe un diagrama de Peirce para saber dónde estás ubicado con tu psiquismo, lo que le pasó a México fue que el Piojo se empezó a enojar. Cuando tú estás en una zona de crecimiento, tu psiquismo lo que hace que te enojes y te desesperes. Si él hubiera conocido el hermetismo, lo que hubiera hecho es mantenerse tranquilo, no deja que los jugadores se distraigan con el enojo de él, y México le hubiera ganado a Holanda. Esto sucedió también con Argentina, cuando Messi, con la figura paterna, se enojó con el entrenador. O sea, el psiquismo, el aprender el hermetismo te sirve para leer muchas situaciones de la vida. Entonces, cuando tú las conoces, obviamente vas adelante de lo que te va a pasar. Y eso es una herramienta que poca gente puede tener, y obviamente cambia tu vida. ¿Por qué? Porque te la adelantas a todo mundo. Sabes lo que va a pasar en una situación, sabes cómo vienen las cosas y sabes cómo dar la respuesta. Entonces yo lo empleo en la arquitectura ahora. Yo con mis clientes ya sé cómo van a reaccionar, ya sé lo que tienen que hacer, ya sé cómo los voy a enfrentar a nivel de tengo que presentar un presupuesto. Yo ya sé lo que tengo que hacer antes. Yo sé que se van a enojar de entrada. Yo no me puedo decir, bueno, pues a lo mejor te cobro barato. No, a mí ya no me importa lo barato. Yo les cobro caro ahora. ¿Por qué? Porque ya sé cómo se mueve el psiquismo de ellos. Entonces, como ya sé cómo se mueve el psiquismo de ellos, pues yo cobro lo que tengo que cobrar, no lo que ellos quieren ni lo que ellos quisieran pagarme. Entonces cambia tu vida completamente, porque te le vas adelantando. Y yo lo empleo en la arquitectura, a nivel de diseño que manejo, me sirve conociendo el hermetismo para generar mejores ambientes, generar mejores proyectos y generar cosas más interesantes que te ayudan a exponenciar tu vida. Puse yo en un video anterior el caso de la casa de Peña Nieto, que como es una casa muy bien hecha por un arquitecto español, no recuerdo de dónde es, este cuate hizo un proyecto súper especial, pero como el desde donde del presidente era muy bajo, o sea, se manejaba con muchas cosas ocultas. ¿Qué fue lo que le pasó? Empezó a tener problemas por todos lados, empezaron a aparecer casas de todos lados, con otras gentes que tuvieron problemas de casas que quién sabe de dónde apareció el recurso, porque su desde dónde era de pobreza.
Sin embargo, por ejemplo, si hubiera sido un empresario honrado, honesto y de alguna forma que se manejara diferente, obviamente esa casa lo exponenciaba y lo volvía prácticamente millonario. ¿Por qué? Porque la arquitectura, los espacios te generan ambientes que se exponencian. Es como las iglesias, hay iglesias de muerte y iglesias de vida. Si tú vas a una iglesia de muerte, pues obviamente no tienes lo que tienes que tener. Toda arquitectura es un lenguaje sagrado y cuando tú aprendes a usar ese lenguaje sagrado para tu vida cotidiana, obviamente empiezas a crear cosas diferentes. Por eso los invito a que entren al camino de transformación personal. Muchas gracias. Pues al contrario, muchas gracias a ti también, Enrico, por lo que nos has compartido. De hecho, esto yo lo tomo también como un valor agregado todavía a la entrevista que tenemos hoy. Ha contado al respecto de un caso muy particular de aplicación de la arquitectura en la comprensión de los eventos que suelen solamente darse a conocer de una forma muy liviana en las noticias, como esto al respecto del presidente, o como muchos otros casos en donde es la arquitectura misma la que tiene que ver totalmente con lo que allí se amplificó o se dejó de amplificar. Muy bien, esto nos da para un siguiente programa, también muy interesante, pero antes de eso, igualmente, Paulo, ¿cómo te contactan? Antes de todo, bueno, agradecerte por este encuentro de hoy. Yo sé que, además de todo, para ti ya son 1:20 de la mañana, primeras horas para ti, ya de este martes 25 de agosto. Gracias también por estar aquí. Tú estás directamente desde Chile. Enrico está en Cozumel, México. Yo me encuentro aquí en Ciudad de México. Muchas gracias por el encuentro de hoy. Dinos cómo te contactan y alguna información adicional que quieras compartir con todos nosotros. Bueno, primero, muchas gracias Mauricio por la oportunidad, por tu compromiso con la enseñanza iniciática, por hacer esta valorización a lo que es el hermetismo. Gracias también al compañero Enrique, que también estuvo hoy con nosotros. Y bueno, me pueden contactar en el mail que sale abajo de mi nombre. Y claro, y decir que el hermetismo te permite leer el universo, porque son las leyes que rigen el universo. Entonces tú puedes seguir viendo televisión, puedes seguir viendo fútbol, pero ir detectando otras cosas, como las explicaba muy bien Enrique. Así que es un camino maravilloso y bueno, de hecho, como comentaba Mauricio, yo estoy en Chile, pero ahora en septiembre, el 2 de septiembre voy a estar en el DF, después voy a andar por Mérida, después por Cancún, voy a ir estar recorriendo lugares de México, me voy a encontrar con Mauricio, quizás me encuentro también con Enrique, y bueno, eso es la enseñanza, ir haciendo apuestas y en este viaje de enseñanza vamos a ir develando muchas cosas muchas cosas desde el hermetismo de los diferentes lugares sagrados que se encuentran allá. Vamos a estar en Teotihuacán, en la Catedral del DF, vamos a estar en Chichen Itzá, y ahí vamos a estar haciendo esto que ya hemos ejemplificado, ir viendo los hilos ocultos detrás de las distintas estructuras que fueron realizadas por nuestros ancestros y las claves que se esconden ahí, así que va a ser un viaje maravilloso y voy a estar muy pronto por vuestras tierras, así que muchas gracias Mauricio y bueno, ahí está el contacto para cualquier persona que está interesada en participar en la actividad y quizás en un futuro participar en un viaje de enseñanza como el que voy a realizar en México. Fabuloso, Paulo. Eso me parece genial que hagas esta invitación. Y algo que también yo quiero agregar en este caso, Paulo ya lo había mencionado en un comienzo, pero él coordina una de las actividades dentro de Escuela Ética, que es el grupo de lectura. Y quiero que entiendan en principio que esto de grupo de lectura no es lo que en el colegio nos ponían a hacer, dándonos un título y entonces todos a comprar rápidamente ese libro y tener un informe del libro para tal día. Sino en realidad cuando hablamos de lectura es mucho más relacionado con esto que Enrico hizo hace unos minutos, cuando tomaba los ejemplos de esos partidos de fútbol, por ejemplo. Claro, estoy diciendo esto a manera solamente de ilustrar en qué andamos cuando decimos lectura. Pero pueden ser los partidos o pueden ser los eventos mismos que te están sucediendo a ti, o lo que estamos viendo en las noticias, o lo que se está viendo en las calles. Infinidad de cosas hay como para poder hacer lecturas. Y esto es precisamente una de las actividades que
Paulo, junto con otros de los integrantes de Escuela Ética, llevan a cabo también entre semana. Por lo tanto, yo a todos ustedes les invito también a que se contacten directamente con él por si están interesados en ir muchísimo más allá de lo obvio y de eso que casi todo el mundo sabe. Muy bien, por nuestra parte es todo en esta ocasión. Espero que de todo lo que hoy se ha presentado les sea de gran utilidad y sobre todo genere también nuevas preguntas. Que también todas estas preguntas las hagan llegar directamente, ya sea con Paulo, o sea, directamente a la caja de comentarios de este video, directamente en este canal. Vamos a dar respuesta a todas ellas, porque a la vez alimentarán las nuevas temáticas que presentaremos en los siguientes programas y seguiremos dando luz a esto que es la enseñanza hermética. Nuevamente, por nuestra parte es todo y nos vemos en un siguiente video programa. Que tengan ustedes un excelente día. Hasta luego.